Bueno, hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con nuestra conmemoración a la comunidad sorda en su semana de celebración y de brindar tributo a ellos como tal. Haciendo parte de esa comunidad, pues tenemos también el Día del Intérprete, que es el día que estamos celebrando el día de hoy. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Desde la Corporación Educativa Minuto de Dios invitamos a nuestra intérprete Franci Gordillo, que se encuentra el día de hoy, que nos va a regalar un espacio para que charlemos un ratico sobre sus percepciones, sobre su trayectoria, sobre el contexto que envuelve como tal la lengua de señas en Colombia y de cómo la misma ha podido irse fortaleciendo y desarrollando a través del tiempo. Entonces, bueno, quiero saludar a mi invitada, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, para que por favor te presentes. Ok, bueno, no, muy buenas tardes. No, pues agradecerles a ustedes por la invitación. Mi nombre es Franci Milena Gordillo Segura. Pues llevo como intérprete cerca de 31 años formalmente en espacios institucionales, en contextos mucho más formales. Pero como intérprete pues llevo, entre comillas, toda la vida, porque soy hija de padres sordos y pues esa experiencia me llevó pues a tener que mediar la comunicación entre mis padres y todos los contextos en los que ellos tenían que enfrentarse. Listo, Franci, muchísimas gracias. Bueno, como inicio, sí quería pues como preguntarte qué te motivó a convertirte en intérprete de lengua de señas y cómo fueron tus inicios en este rol que ejerces. Ok, bueno, pues inicialmente, como te decía hace un momento, como hija de padres sordos, en medio pues como de la inocencia y de la falta de información en su momento, pues no tenía idea de que existía el rol del intérprete, que había una profesión de intérpretes, y pues yo ejercía como ese rol de manera empírica con mis padres en un contexto familiar, muchas veces pues acompañándolos a sus citas médicas, interpretando las reuniones del colegio, incluso pues como siendo intérprete de la información que se estaba dando de mi desempeño académico. Eh, y pues no tenía como el conocimiento en su momento de que esto era una profesión, pero llega el momento, nosotros vivíamos en una ciudad, pues en Cúcuta, y estábamos alejados de toda la familia, entonces como que siempre la persona que mediaba la comunicación era yo, pues soy la hija mayor, y ya en un momento mis padres deciden devolverse a Bogotá, y aquí, con el paso de los años, acompañándolos a ellos, pues a las asociaciones de personas sordas, a todo este movimiento asociativo, empiezo a enrolarme un poco más con la comunidad sorda, pues en Cúcuta también lo hacíamos, pero aquí empiezo como a entender un poco más sobre la lengua, sobre la comunidad sorda, y se da la oportunidad en el año, bueno, más o menos 1995, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, pues ve en mí como las capacidades para poder desempeñarme como intérprete sin ningún tipo de formación. En ese momento no existía ningún tipo de formación, sino más desde el contexto empírico. Y allí llegué a la federación y empecé a entender el tema de esta profesión de ser intérprete, de conocer un poco más acerca de la lengua, sobre la comunidad sorda, sobre aspectos culturales y bueno, todo lo que envuelve a la comunidad sorda. Y ahí es donde empiezo yo como a ejercer como intérprete. Y esto pues me llevó pues a quedarme como en este espacio. Básicamente la motivación claramente desde mis padres como personas sordas, pero ya conocer a profundidad lo que era el rol del intérprete de esta profesión fue a partir de la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Y esa ha sido la mayor motivación. Muchas gracias, Franci. Más allá de ser una profesión, ¿qué significa entonces para ti ser un intérprete? Bueno, es
En mi caso, como hija de padres sordos, siento como una gran satisfacción el poder ser parte de la comunidad sorda, no solamente ejercer en una profesión en la que voy, presto el servicio y me desentiendo de la comunidad, sino que realmente siento yo que ese es como el plus, el valor agregado de ser intérprete, de no solamente cumplir con el rol y con la profesión, sino que efectivamente siento que aporto mucho a una comunidad y pues especialmente a mis padres, eso me llena de mucha satisfacción. Ok, siempre el contexto familiar como enmarcado. Sí, sí, aunque lo que pasa es que ya últimamente pues como que no he estado muy de lleno con las asociaciones, especialmente aquí en Bogotá con la Sociedad de Sordos de Bogotá o con ASORSUB, que son como las dos asociaciones que han tenido una trayectoria, también por las ocupaciones, ¿no? Entonces como que ya me he ido alejando un poco sin decir que me he desvinculado de la comunidad porque no lo voy a poder hacer, o sea, yo soy parte de la comunidad y la comunidad sorda es mi comunidad, pero sí siento que durante muchos años he aportado a la comunidad en todos los ámbitos, en el educativo, en el social, en el laboral, porque pues como ejercer como intérprete me ha dado la oportunidad de estar en muchos contextos, de conocer de muchos temas y de conocer a muchas personas. Entonces, esa ha sido como una gran satisfacción, porque no solamente es como ir y cumples tu labor de intérprete, sino que tienes todas esas variables que te permiten crecer como persona y como profesional. No te escucho, Edwin. Ya. En base a tu experiencia, después de los 32 años que nos nombras que ya llevas ejerciendo este rol, ¿cuál ha sido ese momento más significativo, más memorable que tú puedas remembrar en tu trayectoria? Wow. Pues no es fácil como escoger un solo momento memorable porque realmente cada momento ha sido importante, que ha marcado mucho pues como todo mi desempeño profesional. De pronto podría mencionar como algo histórico importante para el país, el momento en que se empieza a gestionar todo el proyecto de ley en reconocimiento de la lengua de señas, como el momento también de iniciar un proceso de formación, a pesar de que fue dentro de un proceso de educación no formal, pero ser parte de esas dos primeras promociones que fuimos certificados como intérpretes de lengua de señas, pues son momentos históricos que marcaron pues como a toda la comunidad sorda y a los intérpretes que hemos hecho parte de esa historia. Esos son como momentos muy memorables que me hacen sentir pues como orgullosa de haber podido ser parte de esos momentos, pero hay muchos más, ¿no? Claro, muy amplia el tiempo, ¿cierto? El periodo. Sí. Bueno, igual, en este tiempo, hablando un poco más sobre el impacto, ¿cómo has visto tú como intérprete la transformación del rol como tal del intérprete a lo largo de los años en Colombia? Bueno, ha sido un proceso que ha transformado como tal la interpretación. No ha sido un proceso como tan rápido, pero recuerdo mucho en una asesoría que la comunidad de sordos ciegos e intérpretes de Suecia, quienes vinieron como a hacer una consultoría, hacer una asesoría frente a todo este tema de la formación de intérpretes y guías intérpretes. Ellos decían que el tiempo que habían pasado habían sido más o menos 20 años y creo que ha sucedido con Colombia, sino que hay momentos en que uno siente que como que se retrocede y volvemos y arrancamos, pareciera que como que se arrancara de ceros, ¿no?
pero no, todo ha sido una construcción y pues en este momento creo que lo más importante de todo ese proceso es que la profesión se reconozca como profesión. Sí, ya contamos con universidades formando intérpretes profesionales, cada vez vemos más espacios en los que se reconoce el servicio de interpretación, no como quisiéramos, pero sí esa es la transformación más fuerte para la profesión de la interpretación. Entonces, esa ha sido como la transformación más fuerte, reconocer que es una profesión. Ok, y en base a esto, y bueno, a cómo esta transformación, ¿cómo sientes tú que tu labor ha contribuido a garantizar los derechos de las personas sordas? Bueno, pues yo siempre considero que somos una pieza de todo el proceso de inclusión de la comunidad sorda en todos los espacios de la sociedad. Realmente yo claramente he ejercido como intérprete durante más de 30 años y he contribuido a esa mediación comunicativa y cultural que pues es supremamente importante, y sé que dentro de esa mediación ha permitido que la comunidad sorda pueda llegar a muchos espacios, pero somos una partecita de todo ese proceso de inclusión porque somos unos actores muy importantes, pero hay otros actores que todavía deben involucrarse en este proceso de inclusión para realmente decir y hablar de inclusión de la comunidad sorda. Bueno, y para Franci, ya como tal, ¿qué significa celebrar un día en homenaje a los intérpretes de lengua de señas? ¿Qué significado te deja? Bueno, pues yo pienso que como cualquier otra profesión, en este caso como profesión nueva, ese homenaje es como reivindicar y cada vez reconocer los derechos laborales que tenemos nosotros los intérpretes, reconocer que somos profesionales en esta área. Para mí ese es el significado del homenaje. Y bueno, pues como el reconocimiento dentro de la sociedad, dentro de la misma comunidad sorda, que somos parte fundamental de este proceso de inclusión. Es básicamente lo que yo percibo como ese homenaje a los intérpretes. No, está apagado el micrófono, creo. Sí. Bueno, te preguntaba cuáles han sido para ti esos principales retos que has enfrentado como intérprete durante tu trayectoria. Wow, han sido Digamos que los muchos. más importantes, de Sí, pronto. pues tal vez como claramente lo que yo te digo en este momento es satisfactorio encontrar ya universidades, ya hay una formación profesional y son logros muy grandes para esta profesión, para este rol que ejercemos. Sin embargo, pues encontramos todavía retos de la credibilidad que tiene para la academia y para otras organizaciones el rol que nosotros cumplimos como profesionales. Pienso yo que la necesidad de seguir siendo pues reconocidos en otros espacios, de implementar como criterios claros en los procesos de contratación de los intérpretes, de reconocer que somos profesionales, que si bien es una profesión nueva en Colombia, pues tenemos las mismas necesidades que como cualquier otra profesión de generar leyes y normas que permitan como ese estatus profesional de la interpretación. Creo que ese es uno de los mayores retos y que la sociedad en general nos vea como profesionales. Está apagado el micrófono. Me sigue pasando. ¿Qué mensaje le darías tú a los intérpretes más jóvenes, los que están como iniciando en esta labor de la interpretación?
Ah, bueno, yo siempre recalco porque pues he tenido la oportunidad de ser formadora también de muchos compañeros intérpretes y tengo la fortuna de ser también formadora de lengua de señas y siempre recalco la importancia de respetar los procesos de la comunidad sorda. A veces, como personas oyentes, sentimos que las personas sordas tienen que caminar por ciertos procesos y caminos que agilicen, pero a veces es necesario que ellos mismos descubran esos caminos, ¿sí? Eh, y pienso que aquí radica principalmente el respeto a la comunidad sorda, entender que es una comunidad que si bien ejercemos como intérpretes y no somos intérpretes como los intérpretes de lenguas orales, sino que hay un componente social que exige como otros aspectos, como la comprensión y el respeto a la persona sorda, tener empatía de esos procesos que ellos llevan. Ese es como mi mayor mensaje a los nuevos intérpretes y bueno, claramente esto nos da un estatus, ¿sí? Muchas veces tú llegas a muchos espacios y te dicen, ¡ah! Tú eres intérprete de lengua, ¡ay, qué bonito! Y entonces la gente se conmueve y ¡wow! ¡Qué increíble es! Pero pues es que finalmente estamos ejerciendo una labor y siempre estamos en constante formación. ¿Sí? No hay un límite, yo puedo llevar 30 y pico de años en este proceso y cada día me enamoro más de mi profesión, cada día aprendo mucho más de mi profesión y pues la invitación es a seguir practicando, a comerse el mundo de la comunidad sorda y entender y conocer muy bien la lengua de señas y los componentes culturales que hacen parte de esa comunidad sorda. Ok, Franci. Asimismo, ¿qué puede estar haciendo falta en Colombia para fortalecer la inclusión y la accesibilidad comunicativa para nuestra comunidad sorda? Además del fortalecimiento del que ya hablamos, ¿qué nos puede estar faltando? Bueno, no, es que como te decía yo, nosotros somos una pieza que nos suene como objeto, ¿sí? Pero somos una parte fundamental de ese proceso de reivindicación de los derechos de las personas sordas, de los procesos de inclusión, de la mediación comunicativa, pero no somos el todo para poder llevar a cabo esa inclusión. Y pienso que es importante que la misma comunidad sorda se empodere y siga trabajando en todos los frentes para poder lograr esa inclusión real. Hacer mayor conciencia a las instituciones, a las entidades de gobierno, a la academia, frente a que todos somos responsables para lograr esa inclusión. No solamente está en manos de los intérpretes, está en manos de todos los que hacemos parte de este proceso de inclusión. No. Ahora sí, ahora me gustaría, Francis, hablar un poco más sobre el contexto actual. Me gustaría que me lo describieras un poco desde tu experiencia. ¿Cómo sientes la lengua de señas? ¿Cómo ves y vives la interpretación de la lengua de señas en el contexto laboral en el que te desempeñas actualmente? Bueno, no, el proceso de la lengua de señas, pues como cualquier otra lengua, permanentemente está evolucionando, se está transformando, cada vez a partir de las experiencias que tienen las mismas personas sordas en los diferentes contextos, pues eso permite que se enriquezca la lengua de señas y nosotros como intérpretes tenemos que estar a la vanguardia, ¿sí? Del tema de la lengua de señas para poder responder a las necesidades actuales de la comunidad sorda y lograr esa inclusión real en esa mediación comunicativa. Sin embargo, pues sí uno encuentra
que la lengua de señas está tomando pues como mucha fuerza en muchos contextos y a veces se siente como un afán de crear y crear y crear señas como de manera desbordada, que eso también es peligroso para la misma comunidad sorda. Y entonces empieza a generarse como diferencias. Claro, pueden haber diferencias regionales, pueden haber diferencias en la misma región pueden haber diferencias de aspectos muy específicos de la lengua de señas, pero sí pienso que hay un componente muy importante que tiene que ser manejado por la comunidad sorda y son esos procesos de planeación lingüística, porque se está convirtiendo en algo tan desbordado que genera dificultades para el mismo servicio de interpretación. ¿Sí? Ahora encontramos, en mi labor, yo trato de manejar una lengua de señas estándar, porque sirvo como intérprete en un noticiero a nivel nacional, porque tengo la conciencia de que no solamente es el grupo de Bogotá, sino a nivel nacional, entonces tengo que estar actualizándome con señas, pero también trabajo con universidades, entonces trato como de adaptarme a las necesidades de la universidad, con todos esos neologismos, pero a veces es tan desbordante que uno dice, hasta dónde se puede manejar esta situación de la planeación lingüística. Y finalmente yo pienso que es una responsabilidad de la misma comunidad sorda. Claro que nosotros los intérpretes somos parte como aliados y que debemos apoyar ese proceso de evolución de la lengua de señas, porque en muchos casos los intérpretes nos volvemos casi que modelos de la lengua. Pero sí hay que tener mucho cuidado y tener un límite frente a esos procesos de neologismos, de creación de vocabulario. Ese ha sido como uno de los componentes más álgidos en la comunidad sorda, la lengua de señas. Ok, y aprovechando un poco que me nombrabas que tus inicios y bueno, gran parte de tu trayectoria se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta, pues me gustaría de pronto si tienes particularidades en la manera en que los estudiantes de Cúcuta, por ejemplo, reciben aprendizajes con diferencia a la lengua de señas que se maneja en Bogotá. ¿Qué diferencias pueden haber en esos contextos en los estudiantes que están en este momento en sus trayectorias educativas normales? Ok, bueno, mira, mi experiencia en Cúcuta fue de niña, o sea, no tuve la posibilidad de ser intérprete formal en una institución educativa. Fue más la interacción familiar y de amistad con los amigos de mis papás. Entonces, pues la comunicación era la cotidianidad, ¿sí? No, pues como que no se generaban dificultades. Y en ese momento siento que si bien hay variaciones regionales, pues como que nos adaptábamos a la cotidianidad sin problemas cuando llegamos a Bogotá. Ya en el momento de empezar mi experiencia ya formal como intérprete en contextos mucho más formales como las instituciones, como la federación, como llegar a los colegios distritales a interpretar, y la posibilidad que yo he tenido de moverme a nivel nacional con las asociaciones, de haber hecho procesos con el INSOR, por ejemplo, de conocer otras regiones, de hablar con otros intérpretes. Claramente hay variaciones regionales, ¿sí? Bogotá pues tiene un gran potencial en lengua de señas, la comunidad sorda, inicialmente como que tuvo esa posibilidad de contar con intérpretes, de empezar procesos de inclusión, como que todas las herramientas estaban dadas dentro de la precariedad de su momento, pero había como elementos como que a Bogotá le permitía estar a la vanguardia, más avanzado que estar como que en las otras regiones era como algo novedoso ver el proceso de interpretación, la creación de señas, y entonces uno encuentra
y quiero ser muy clara, no quiero hablar de que sea un nivel inferior, no es un nivel inferior, es de acuerdo a las necesidades que se vivían pues como en cada región. Ahora encontramos que en todas las regiones hay personas sordas en las universidades que están creando su vocabulario de acuerdo a la carrera, a la profesión que están estudiando. Los colegios, los estudiantes sordos, al ver que hay líderes sordos, que hay modelos lingüísticos, pues eso ha facilitado la creación de vocabulario académico. En ese sentido, sí hay una gran variación de señas académicas por regiones, pero cuando ya nos reunimos en contextos más cotidianos, pues sí puede que cambie una que otra configuración o ciertos parámetros de la lengua de señas, pero no hay mucha diferencia. Claro, hay estudios donde se han mostrado ciertas categorías que sí han demostrado que hay variaciones, por ejemplo, en señas de colores, pero eso tampoco limita la comunicación. Donde se ha visto pues como esa mayor diferencia es en el contexto académico. Pero siento yo que cada vez las regiones van como superando esos obstáculos, a pesar de que hay muchas dificultades, pero cada vez las personas sordas en las regiones han ido avanzando en ese tipo de creación de vocabulario específico para la academia. No te escucho, Edwin, qué pena. Ya. No, mentiras, no. Quitaste pero no se escucha. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, listo. Bueno, Francis, ya como por último punto, hablando del contexto, ¿qué barreras están afrontando entonces los estudiantes en Bogotá en comparación con otros contextos en la adquisición y valoración de su lengua de seña, de su lengua de seña colombiana? Me explico mejor. ¿Qué barreras están enfrentando actualmente los estudiantes para adquirir su lengua de señas? Sobre todo, pues, claramente los estudiantes sordos, para adquirirla como lengua inicial y pues claramente para los oyentes como lengua de comunicación con las personas sordas. ¿Qué barreras se están enfrentando para adquirirla? Ok, bueno, siento que ha sido una constante la barrera para la comunidad sorda, el detectar pues en las familias inicialmente que el hijo o la hija tiene una limitación auditiva, ¿sí? Y puede ser que tardíamente identifiquen y muchas familias deciden no permitirles la comunicación a través de la lengua de señas, ¿sí? Que desarrollen la lengua, porque pues todavía está ese paradigma, ese pensamiento de la persona sorda tiene que escuchar, tiene que oralizar, porque o si no va a poder desarrollarse como cualquier otro ser humano, ¿sí? Todavía encontramos ese tipo de pensamientos por parte de las familias, pero la mayor como dificultad es que esos niños puedan llegar a tener contacto con su primera lengua a temprana edad. Entonces ahí estaría una de las barreras principales. Pero ya estando o sea, incluidos en instituciones donde se promueve la lengua de señas, donde cuentan con los profesionales para poder desarrollar o permitir la adquisición de esa primera lengua, pues ya fluye como tal con sus compañeros y demás. Pero siento yo que la mayor barrera es esa, que las personas sordas lleguen tardíamente al contacto con su primera lengua, y especialmente en las regiones, ¿sí? Si las personas viven en un pueblito, pues todavía se piensa que pues
no, pues es que el sordo no va a poder lograr desarrollarse como cualquier otro ser humano, y entonces muchas familias los esconden o definitivamente los obligan a oralizar sin realmente tener la posibilidad de contacto de esa primera lengua, la lengua de señas. Claro, hay personas sordas que también pueden desarrollar el español como primera lengua porque tienen restos auditivos o porque son implantados, tienen el implante coclear pues a temprana edad, pero son procesos que toman tiempo. Pero frente a la lengua de señas, básicamente es que no tengan esa posibilidad, esa oportunidad de contactarse a temprana edad con su lengua. Para las personas oyentes, pues todavía vemos que hay universidades que están ofreciendo los cursos de lengua de señas, la misma Federación Nacional de Sordos de Colombia, que fue la pionera en todo este proceso de formación de lengua de señas, sigue dictando sus cursos de lengua de señas, y encontramos que la sociedad cada vez es más curiosa y más interesada por la lengua de señas. Sin embargo, pues sí sería interesante poder implementar una cátedra de lengua de señas en todas las carreras universitarias, ¿sí? Que permita que los profesionales que en el momento en que se tengan que enfrentar a una persona sorda, pues tengan las bases para poderse comunicar con una persona sorda. Pienso que esa sería una posibilidad y que encontramos todavía como barrera. Las universidades no ofrecen ese tipo de cátedra. Son pocas las que ofrecen. Y bueno, pues también hay una barrera muy grande y es que aún está como en proceso la construcción de una cátedra de enseñanza de la lengua de señas como segunda lengua o como primera lengua para las personas sordas. Ni siquiera las personas que hemos dictado cursos de lengua de señas estamos formados para enseñar esa lengua, ¿sí? Ha sido de manera empírica, por la experiencia que llevamos, que podemos dictar esos cursos de lengua de señas. Entonces, sí encontramos todavía como esos aspectos que generan como una barrera para que realmente fluya la lengua de señas en la sociedad en general. Bueno, Franci, muchísimas gracias por el espacio, muchísimos aprendizajes con la trayectoria muy amplia que tienes actualmente y pues todas las oportunidades que has tenido para poder desarrollar y fortalecer la lengua de señas en nuestro país. Y nada, agradecerte porque es de mucha ayuda para nuestros intérpretes nuevos, para los apoyos que estamos generando en nuestros colegios distritales a través de nuestro convenio con la Secretaría de Educación del Distrito. Y nada, invitarte a que puedas también compartir de pronto nuestro material una vez que ya listo, y muchísimas gracias por el espacio una vez más. No, gracias a ustedes. Pues muy agradecida realmente por el espacio de poder compartir pues la trayectoria que se ha tenido en este contexto, que hay mucho por construir, sí, todavía falta mucho, y espero pues que esta experiencia de inclusión en el distrito, porque tuve la oportunidad de participar durante 13 años en el convenio con la Secretaría de Educación del distrito, y pues conocí muchas personas que espero estén aportando a este proceso realmente, y que a los nuevos intérpretes que están llegando a este contexto pues se haga de una manera responsable y que realmente se siga elevando el estatus de la profesión. Bueno, muchas gracias, Franci. Bueno, no, a ti mil gracias, de verdad, muchas gracias.